FM 104.3 MHz, Radio WAP. Le damos la bienvenida a la flamante doctora Karen Mansur. Muchas gracias por la flamante bienvenida. Como diría los que usan bien, dice, flamante que se está incendiando esta chica, ¿viste? Como que decir que claro. No. La semana pasada Sí. tuviste la posibilidad en la Universidad de El Salvador defender exitosamente tu trabajo de tesis doctoral. Pero más allá de esto, es decir, mucha gente, personas particulares tienen la posibilidad de llevar a cabo un estudio de posgrado, en este caso un doctorado, y llegar a término. Pero lo que me llamó la atención fue un poco el descargo que hizo el director del doctorado de la carrera de psicología de la Universidad de El Salvador acerca particularmente de tu trabajo y tu desempeño como investigadora, denotando también allí como que fue un trabajo que se distinguió del resto de otros trabajos que no se habían realizado hasta el momento en toda Sudamérica. Sí. ¿De qué versa? ¿Qué te pusiste a estudiar, Sí, Karen? es así. Bueno, el doctor Ignacio Barreira lo dijo bien. Primero, para las personas que no sepan qué es un doctorado. Ujú. Cuando uno empieza a estudiar en el mundo universitario, uno lo primero que hace es una licenciatura. Uno asume un rol de estudiante, es decir, está pasivos y tenemos un docente que nos enseña. Cuando nos graduamos, podemos hacer un posgrado. O sea, podemos hacer una especialidad o una maestría, es decir, ya adquirimos conocimientos en un campo específico, pero siempre en el rol de alumnos. Cuando uno emprende un doctorado, lo que hace es emprender una investigación que es tan original y realiza un aporte tal al conocimiento científico que por eso uno obtiene el título de doctor. ¿Sí? Es una investigación. ¿Qué es lo que cambia respecto de las otras formaciones? Que en el doctorado uno asume un rol activo. Sos vos el que diseña la Más de investigación. autogestión. Exactamente. Dirigido por alguien que tiene más experiencia que uno en investigación. En mi caso fue la doctora Ana Coan Cortada, también docente de la Universidad de El Salvador. Y el planteo y el diseño de investigación es original. La diferencia es que cuando vos terminás el doctorado te volvés experto en ese área de estudio que vos investigaste, por la originalidad y el aporte que haces al conocimiento científico. En mi caso, que yo tengo la licenciatura en nutrición y la licenciatura en psicología y formación tanto en psico-oncología como en nutrición oncológica, planteé una investigación doctoral en el campo de la oncología. Entonces, ¿qué es lo que yo estudié? El título de mi tesis había sido Cáncer, alfabetización en salud, experiencia nutricional y autoeficacia en su afrontamiento. ¿Qué significan en 2 minutos Si estos lo tres? podés reducir en 2 minutos, se puede reducir. con razón te dieron el doctorado. Se puede Claro. reducir. Primero, como dice la primera palabra, yo trabajé con pacientes con cáncer. ¿Qué significa la alfabetización en salud? Es la capacidad que tienen los pacientes para poder buscar, comprender, evaluar y utilizar la información del ámbito médico para poder tomar decisiones, ya sea que se encuentren en una etapa de prevención del cáncer, es decir, que no lo tengan, durante el diagnóstico y durante el tratamiento. Es decir, es la comprensión y el manejo de la información. ¿Por qué? Porque nuestro paciente no se puede sentir avasallado por la enfermedad y que el sujeto se diluya en la enfermedad, sino con la mirada de tener siempre un rol activo. Y uno, para tener un rol activo, tiene que poder comprender la información para poder tomar decisiones. Entonces, ese fue el primer pilar de mi tesis. Era evaluar en Argentina qué capacidad, qué alfabetización en salud en cáncer tenían nuestros pacientes argentinos. Eso nunca se había hecho en nuestro país y además nunca se había estudiado con los cuestionarios específicos para estudiar este constructo. Por eso uno de los aportes de mi tesis es que ahora en Argentina tenemos estos cuestionarios. Tenés esas herramientas. Exactamente. Se adaptaron con jueces externos e internacionales. En mi tesis doctoral participaron 500 pacientes con cáncer, o sea, 500. ellos respaldan estos resultados. Y bueno, uno de los resultados es no solamente lo que dio respecto a alfabetización, sino también que ahora contamos en Argentina con esta herramienta que cualquier servicio de oncología o profesionales que trabajen con pacientes con cáncer pueden medir a sus pacientes. Porque, ¿qué nos dicen los antecedentes científicos? Los pacientes con cáncer con menor alfabetización en salud tienen menos adherencia a las indicaciones que nosotros les demos como profesionales para seguir el tratamiento, mayor tiempo de espera entre que experimentan los síntomas y buscan ayuda,
Hay antecedentes internacionales que te dicen que tienen mayores ingresos a emergencia por esta baja alfabetización y estancias hospitalarias superiores. Entonces era un constructo muy importante para evaluar. El segundo fue la autoeficacia. La autoeficacia es la creencia en las capacidades que nosotros tenemos para ejecutar algún comportamiento que la enfermedad nos va a demandar y obtener resultados exitosos, ya sea asociados al cáncer o a su tratamiento. Por ejemplo, el cuestionario, que tampoco existía para Argentina, evalúa al paciente en dimensiones donde él se va a sentir desafiado propio por la enfermedad. Por ejemplo, mantener su actividad y su independencia, es decir, va a poder seguir trabajando, sus actividades de ocio las va a poder seguir manteniendo, regular las emociones, mantener la actitud de calma, por ejemplo, mientras recibe el tratamiento, buscar apoyo social, el afrontamiento espiritual, hacerle preguntas a los profesionales y poder comprender la información, y ahí es donde establecí el puente con la alfabetización. Y lo que es no solamente el afrontamiento espiritual, utilizar las creencias espirituales o religiosas, dependiendo de lo que crea el paciente, para ayudarlo en esta etapa, entre otras dimensiones, ¿no? En Argentina tampoco existió un cuestionario que nos mida y esté adaptado para nuestra población. Entonces, los resultados parciales en términos de herramientas que quedan para nuestro país son muy trascendentes. ¿En qué sentido? En que siempre que vamos a congresos o leemos en artículos científicos, incluso en las mismas asociaciones, se busca una atención integral del paciente. Y cuando uno lo quiere llevar a la práctica, ¿qué te dicen? No hay tiempo, porque las consultas son cortas, hay que hacer evaluaciones de muchos pacientes. Y hoy, con esta investigación en Argentina, tenemos 2 herramientas estandarizadas donde mi ideal, y por eso agradezco mucho este espacio, porque la idea es difundir los resultados y hacer educación en la mayor cantidad de estratos e instituciones. ¿Para qué? Porque si las instituciones incorporan estas herramientas, es decir, a lo que yo apunto, mi gol estándar es que cualquier paciente oncológico que recibe el diagnóstico e ingrese a un servicio de oncología, se le apliquen estas herramientas. Entonces ya vamos a saber cuál es su nivel de alfabetización en salud, para ver si con este paciente nos tenemos que comunicar de alguna otra forma para que comprenda las indicaciones médicas, de curaciones que tal vez un enfermero le tiene que explicar al paciente y este paciente se vuelve a su casa, y ya identificar a aquellos pacientes que van a tener una alfabetización en salud baja. En este caso, por ejemplo, en mi estudio de 500 pacientes, habían sido los pacientes de género masculino, de mayor edad y menor nivel educativo, fueron los que tuvieron una alfabetización en salud en cáncer mucho más baja. Entonces, ingresan al servicio, aplicar este cuestionario para ya establecer el primer filtro, decir, bueno, ¿a qué paciente hay que prestarle un poquito más de atención? ¿Qué estrategia plantear, no? Desde la terapéutica. Totalmente. Y el de autoeficacia, uno mide 7 dimensiones en la vida del paciente y ver, bueno, se lo tomo al inicio y después ir viendo si durante el tratamiento hay algún área de la vida del paciente donde está necesitando más apoyo para afrontar los efectos secundarios, para gestionar su independencia, falta de apoyo social, distintas dimensiones. Y el tercer pilar fue la experiencia nutricional oncológica, que la idea era ver cómo se relacionaba la experiencia que están viviendo los pacientes con su alimentación y su nutrición con estos 2 constructos. Hace muy poco se publicó un artículo científico donde hacía una revisión de qué se ha publicado en nutrición oncológica en los últimos 10 años. Y los países que publican, ya de por sí hay poca publicación en este ámbito, pero los que publican son países como Francia, Alemania, Dinamarca, Países Bajos. Es decir, no tenemos información sobre la experiencia nutricional oncológica en nuestro continente. Pero esos países que publican no relacionan con las variables que yo relacioné. Entonces, lo novedoso tanto en la publicación mundial internacional y lo nuestro a nivel de nuestro continente es haber integrado esta experiencia nutricional con la autoeficacia, pero también con la alfabetización. Porque, ¿qué es lo que pasó? De los 500 pacientes, 438 tenían problemas asociados a la dieta. Y no 1, 4 por lo menos. El promedio fue 4. Fatiga, alteración en el gusto de los alimentos, por ejemplo, sentir el gusto metálico o amargo cuando comen, constipación y náuseas. Y a los pacientes también se les preguntó, ¿y con qué frecuencia son derivados para poder gestionar estos problemas? Solo 2 de cada 10 son derivados. Entonces tenemos pacientes con muchos problemas
y que no reciben derivación. Pero ¿qué hice yo con mi directora, obviamente, que me guió? ¿Qué analizamos? Dijimos, bueno, tenemos este conjunto de pacientes que está teniendo problemas. ¿Qué pasa con esta autoeficacia, con esta creencia que tiene el paciente de poder ejecutar con éxito estos comportamientos que la misma enfermedad te va a demandar? Bueno, en estadística tenemos un test que nos permite ver si hay relación entre esas variables con la autoeficacia. ¿Qué es lo que sucedió? Se llama una correlación negativa. Es decir, a medida que aumentaban los problemas asociados a la dieta, bajaba la autoeficacia y la capacidad del paciente. ¿Para qué? Para poder mantener su actividad y su independencia y afrontar sus efectos secundarios. Es decir, que baja la creencia de que puede lograr con éxito mantener sus actividades y afrontar los efectos secundarios que vengan producto del tratamiento. Y después, ¿qué hicimos? Dijimos, bueno, pero esto es sobre los 500 pacientes. Y si ponemos la lupa en aquellos que están en tratamiento activo y hacemos el análisis estratificado, es decir, con la lupa solo los que están en tratamiento activo, a ver qué pasó, eran 330 pacientes. No solamente hubo correlación negativa con estas dimensiones que mencioné, mantener la actividad de independencia y el afrontamiento de los efectos secundarios, sino también con la autoeficacia total, es decir, se asoció otra variable más estadística. Aquellos pacientes, cuanto más problemas asociados a la dieta tengan, que sabemos que no son gestionados porque solo derivan 2 de cada 10, ¿qué es lo que pasa? Y están actualmente en tratamiento, baja no solamente la autoeficacia para afrontar esos efectos secundarios y mantener su actividad y su independencia, sino también la autoeficacia total para poder afrontar la enfermedad. Entonces, lo novedoso de la tesis doctoral, a grandes rasgos y presentando estos resultados, se vieron muchas más relaciones, fue esta integración en, primero, la mirada centrada en la persona. El paciente como una unidad indivisible que tiene que tener un rol activo, que nosotros como profesionales tenemos que estimular nuestra relación con el paciente en gestionar y que él pueda tener este rol activo, porque se necesitan hoy, el sistema de salud es tan complejo que ahora necesitamos que los pacientes se autogestionen y puedan resolver problemas o situaciones a las que se enfrentan. Entonces, con esta mirada de un rol activo, se tomó la alfabetización en salud en cáncer, la autoeficacia y la experiencia nutricional oncológica. ¿Y qué es lo que se vio en la relación entre la alfabetización, que dijimos que era esa capacidad para poder utilizar la información, y la autoeficacia? Una correlación positiva. ¿Qué significa esto? Que a medida que aumentaba la alfabetización en salud en cáncer de los pacientes, aumentaba la autoeficacia para poder comprender la información y poderle hacerle preguntas a los profesionales de la salud. Entonces, ese interjuego de las 3 pilares de mi tesis doctoral fue el que permitió hacer una primera aproximación de, bueno, ¿qué está pasando con nuestros pacientes argentinos? Se nos fue el tema, seguiríamos escuchándote un rato más, pero se nos fue el tiempo y realmente es un trabajo encomioso, te lo decía recién fuera de micrófono, más abasteciéndote solamente de 3 años en el proceso del trabajo, ¿no? Sí. Que me imagino que, ¿cuánto dormiste? 2 horas por día, porque es muy poco el tiempo que dispones también, porque vos sos asesora metodológica en el ámbito científico de la Facultad de Ciencias de la Salud, así que fue todo una gran empresa y la distinción fue con un 10. Terminaste con la máxima calificación en el doctorado. Sí. Sí, la verdad es que fueron 3 años intensos, porque a la vez trabajaba, yo soy docente, como bien dijo, asesora metodológica, y además tengo mis propios proyectos de investigación sumado a este que tenía, y sí, fue muy intenso, de mucha autogestión del tiempo. Tiene día de 48 horas esta mujer. Sí, Claro. y bueno, pero no, muy feliz por el resultado. Felicitaciones. Bueno, y queríamos muchísimas compartirlo con gracias. nuestra comunidad también, el hecho de poder alcanzar semejante logro, además compartiendo todos estos resultados positivos, sobre todo para un ámbito de la salud muy doloroso, muy difícil, muy complejo, en donde este tipo de pautas pueden favorecer tanto al profesional de la salud como a aquel que es víctima de este tipo de dolencia. Muchísimas gracias. Y sí, es un ámbito cada vez más frecuente, por eso la idea ahora es hacer la difusión no solo en el ámbito científico, porque obviamente uno después va a publicar estos resultados para que ya queden los antecedentes en artículos científicos respecto de Argentina, sino también en las instituciones, en los servicios, en los propios profesionales, porque realmente tenemos el respaldo de 500 pacientes, sumado a los expertos internacionales que participaron en evaluar el instrumento que nosotros adaptamos para Argentina.
Gracias, Karen. Gracias a Que ustedes. tengas un lindo viernes. Muchas gracias, igualmente. Estuvimos dialogando con la doctora Karen Mansur acerca de su trabajo, su defensa de tesis y lo que seguramente reflejará en posteriores beneficios para tanta gente en el futuro.